Voy a tratar de ser breve en la exposición por dos motivos. Primero, porque me parece que en las otras dos clases lo más interesante justamente de las clases fue la conversación que se dio después de la exposición, más allá de que la exposición hay que hacerla. Me parece que fue lo más interesante, así que eso por un lado. Y en segundo lugar, porque juega Boca a las 9:30. Ese es el primer lugar, ¿no? Así que, bueno, eso. La clase de hoy es la clase número 3 del curso, que se titula Los dos principios y su más allá, y tiene como textos fundamentales los dos principios del funcionamiento mental y más allá del principio del placer. Ese es el corazón de la clase. Lo que a mí me interesa es poder situar justamente esta clase en una propuesta de lectura que se sostiene en dos patas. La primera pata es poder entender esta clase dentro justamente del curso 4321, 4 pasos hacia la clínica psicoanalítica, ¿no? Entonces podríamos decir que este es el tercer paso hacia la conquista de cierta alegría de la práctica analítica, que es un poco lo que mencionaba Ángel en la primera clase. Y decir eso es un poco es poder hacer una lectura, digamos, que se salga de una lectura pura, de una lectura, por decir, universitaria, que no está ni mal ni bien, pero es simplemente hacer otro tipo de lectura e inscribirla en otro marco. Esa es una pata. Y la segunda pata es poder hacer una lectura cruzada, podemos decir, entre los dos principios del funcionamiento mental y más allá del principio del placer, que son los dos textos fundamentales de la clase. ¿Se entiende? Entonces un poco ahí donde queda anclada cuál es la propuesta un poco de lectura. Eso quiero resaltar, que es una propuesta de lectura que se hace desde el curso, digamos, no es la única lectura posible, ni la mejor lectura, sino que es una lectura, es una propuesta de lectura, justamente. Bueno, de eso va a tratar un poco la clase. Tenemos entonces, en primer lugar, los dos principios del funcionamiento mental, que es el primer texto, es un texto de 1910, de Freud, y yo vi que ahí me parecen dos puntos que son fundamentales en el texto. El primero es que para mí el título del texto tiene una trampa, porque no son dos principios de funcionamiento mental, sino que podríamos decir, es un solo principio que podríamos llamarlo principio placer/realidad. Me parece que Freud está todo el tiempo dándole vueltas al asunto a ver cómo decir esto de que nunca se está del todo en el principio del placer y nunca se está del todo en el principio de realidad. Por lo tanto, podríamos decir eso, que tiene una pequeña trampa y que en realidad hay un solo principio de placer-realidad. De hecho, en el texto Freud comienza dice, bueno, todo neurótico, la neurosis tiene conflictos con la realidad exterior, por lo tanto vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso. Y despliega 8 puntos, mostrando un poco las consecuencias. Y me parece que durante todo el texto está haciendo ese movimiento de tratar de ubicar que hay un solo principio. Y el segundo punto fundamental de este texto me parece que es la crítica que hace Freud a la noción de realidad exterior. Eso es, me parece que la clave del texto. ¿Y qué propone en lugar de la noción de realidad exterior? Propone la noción de realidad psíquica. ¿Y por qué es importante? Él dice, ahora lo voy a leer, una pequeña cita. Él habla de la moneda neurótica. Dice, bueno, todos los analistas trabajando en este país, qué sé yo, nos tenemos que ver con moneda neurótica, con la realidad psíquica. Eso es lo que dice. ¿Y por qué me parece muy importante esta idea de realidad psíquica? Porque en ese punto, un sueño, un síntoma,
una fantasía, tienen el mismo valor que lo que pueda llegar a venir a decir algún paciente cuando supuestamente te cuenta algo que le pasa ahí afuera, en esa realidad exterior, ¿no? Viene, sí, siempre me hacen a un lado mis amigos y están hablando entre ellos y seguramente están hablando mal de mí, y qué sé yo, y que esto y lo otro. Bueno, eso adquiere para mí la misma importancia que un síntoma, que un sueño o que una fantasía, porque lo que se pone en juego es la realidad psíquica. No hay un hecho en sí, bueno, sí, no, los otros están hablando mal de vos, bueno, no, me parece que no funciona así y el concepto de realidad psíquica viene como a trastabillar con eso. Y quería leer, porque Freud seguramente lo dice mejor que yo, en el punto 8 del texto, Freud lo dice de esta manera, que bueno, obviamente es insuperable, dice esto. El carácter más extraño de los procesos inconscientes reprimidos, al que cada indagador no se habitúa, sino venciéndose a sí mismo con gran esfuerzo, resulta enteramente del hecho de que en ellos el examen de realidad no rige para nada, sino que la realidad del pensar es equiparada a la realidad efectiva exterior y el deseo a su cumplimiento, al acontecimiento, tal como se deriva sin más del imperio del viejo principio de placer. Por eso también es tan difícil distinguir unas fantasías inconscientes de unos recuerdos que han devenido inconscientes. Pero no hay que dejarse, dice esto, no hay que dejarse inducir al error de incorporar en las formaciones psíquicas reprimidas la valoración de realidad objetiva. Y por ejemplo, menospreciar unas fantasías respecto de la formación de síntomas, por cuanto justamente no son realidades efectivas ningunas, o derivar de alguna otra parte un sentimiento de culpa neurótico porque en la realidad efectiva no pueda demostrarse que se cometió un delito. Tenemos la obligación de servirnos de la moneda que predomina en el país que investigamos, en nuestro caso, de la moneda neurótica. Ahí me parece que con el ejemplo del sentimiento de culpa neurótico que queda totalmente... queda muy claro eso. Viene alguien que se dice sentirse culpable, aunque no haya hecho nada, y uno que le va a decir, no, pero si usted no hizo nada, vaya, no sé, no le pasa nada. Bueno, me parece que justamente la apuesta o la propuesta ahí es ver qué pasa con esa culpa de ese sujeto que viene y se dice sentir culpable por algo que supuestamente en la realidad exterior no hizo. Pero que Freud diría, bueno, no ser el inconsciente, ¿no? Bueno, ese es un poco, me parece, en cuanto a los dos principios de funcionamiento mental, son los dos puntos más importantes. Y ahora vamos al otro texto que es más allá del principio del placer, donde lo más importante del texto, bueno, evidentemente es el concepto de pulsión de muerte, que es la primera vez que Freud lo formula de esa manera, y que está conectado directamente con la compulsión en la repetición. Eso me parece, bueno, obviamente no me parece, sí, el punto más importante del texto. Entonces, pulsión de muerte ligado a la compulsión de repetición. Y quería leer esto, también una cita muy breve del texto. Dice Freud en el punto 3. Dice, el enfermo puede no recordar todo lo que le han reprimido, puede no recordar precisamente lo más importante y de este modo no llegar a convencerse de la exactitud de la construcción que se le comunica, quedando obligado a repetir lo reprimido como un suceso actual en vez de recordarlo con un trozo del pasado. Esta reproducción, que aparece con fidelidad indeseada, entraña siempre como contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo. Entonces fíjense que liga en este pedacito la repetición a lo reprimido, a la sexualidad infantil y al complejo de Edipo, que si ustedes me permiten un forzamiento podemos decir el inconsciente. Sexual infantil, lo reprimido e inconsciente, que son los tres pilares de los que habló Sol en la segunda clase. La segunda clase estuvo dedicada a los tres pilares
que sí o sí, según Freud, todo analista debería por lo menos incorporar en cuanto a la hipótesis de escucha en la clínica. Dice él que todo aquel que no acepte esos tres pilares no puede contarse entre los analistas. Entonces, en esta cita queda totalmente ligado el hecho de repetir a esos tres pilares, que si nos ponemos a pensar ahí, entre el primer texto de 1910 y 1920, está la gran pelea de Freud con Jung, que se puede decir, bueno, un montón de cosas al respecto, pero que básicamente la pelea de Freud con Jung es porque Jung no acepta los tres pilares de lo que habló solo en la segunda clase. Entonces, bueno, ahí retomo un poco lo que dice siempre Ángel. Me parece que estudiar la historia del movimiento analítico, pues estar un poco noticiado de la historia del movimiento analítico, no es independiente de cómo uno practica después del psicoanálisis, ¿no? Hay una relación directa entre el estudio de la historia con cómo uno practica el psicoanálisis. Y Freud dice también, en cuanto a la repetición, dice, ningún analizante, ningún paciente, dice, se puede ahorrar esta fase de la cura. O sea, que todos los pacientes que llegan van a pasar, si comienzan un análisis, por esta fase de la compulsión de la repetición, que en sí es muy desagradable, podríamos decir. O sea, no es nada divertido, es muy desagradable. Entonces, la pregunta sería un poco qué hace el psicoanálisis ahí, o cuál es la apuesta del psicoanálisis ahí. ¿Qué tiene para hacer el psicoanálisis con alguien que se mete en un dispositivo y empieza a repetir todo, podríamos decir, lo más desagradable de su vida? Bueno, yo no lo voy a responder, lo voy a responder a Ariadna Scandisi, que está acá, que no le pedí permiso para citarla. Pero en este librito, La enseñanza crítica de Jacques Lacan, curso anual de psicoanálisis 2015, es un librito donde están las exposiciones de todos los compañeros del CAP que se hicieron justamente en el 2015 o principios de 2016, y Ariadna a su exposición la tituló Psicoanálisis y Terapéutica. Entonces, ante esta pregunta de decir, bueno, ¿qué tiene para hacer el psicoanálisis ahí? ¿O a qué apuesta? Ariadna dice, viene hablando de la relación del psicoanálisis justamente con la terapéutica, dice, respecto a este punto, vuelve el tópico que trabajamos el año pasado. ¿Qué es entonces el psicoanálisis? Podríamos en principio decir que el psicoanálisis es, o mejor, que apunta a una modificación de la relación del sujeto con sus pulsiones y que apunta también a una modificación de la economía libidinal. Entonces, se dan cuenta que, según Ariadna, que también se apoya, lo dice acá, en Mazota y en Lacan, el psicoanálisis no tiene nada que ver con una terapéutica. Que tiene efectos terapéuticos del psicoanálisis, por eso es indudable, porque cada uno en relación a su propio análisis lo puede verificar, se puede verificar también en algunos testimonios, pero no puede ser reducido solamente a una terapéutica. Entonces, ¿a qué apuesta el psicoanálisis? A modificar la economía libidinal de un sujeto, lo cual me parece mucho más interesante que tratar de curar a alguien. Y en ese punto, me parece que el tema de la repetición se conecta directamente con la ética del psicoanálisis, ¿no? Porque si uno va a escuchar a alguien pensando que lo va a curar, bueno, está muy bien, digamos, eso se podría hacer eso, pero habría que preguntarse si uno estaría dentro del campo positivo psicoanalítico. Entonces, en ese punto, me parece que la repetición se conecta con la ética. En el punto de que el psicoanálisis no puede ser reducido a una terapéutica, no le interesa abolir los síntomas, no le interesa terminar con algo que no funcione, sino que estamos bien del lado de justamente reorganizar o dar una nueva organización, eso sería, ¿no? Dar una nueva organización a la economía libidinal de un sujeto. En ese punto, me parece que la repetición ahí se liga directamente con la ética del psicoanálisis.
Bueno, eso me parece lo más importante, más allá del principio del placer. Bueno, fui demasiado breve porque no me falta mucho. La idea era ser breve y eficaz. Bueno, pero para hacer como un pequeño repaso entonces, esto de que la clase se inscribe dentro de las 4 clases, dentro del curso, no tiene entidad por fuera de esto, sino que se inscribe dentro del curso. Y cobra importancia en relación a esta lectura cruzada entre los dos textos fundamentales. Y repasar un poco qué es lo más importante del texto de los 2 principios del funcionamiento mental. Me parece que lo más importante, para quedarse con algo, es esta crítica a la realidad. Y es importante justamente porque tiene consecuencias en cómo uno después va a practicar el análisis, que es lo que decíamos antes, darle la misma importancia a un síntoma, que a una fantasía, que a un sueño, que a algo que supuestamente está ocurriendo allá afuera, ante un hecho que está ocurriendo allá afuera. Bueno, en ese punto, lo que importa, podemos decir, es la posición de enunciación de aquel que habla, ¿no? Y no lo que sucede supuestamente ahí. Entonces sería hacer una inversión del concepto de realidad exterior por realidad psíquica. Me parece que ese es el viraje fundamental del primer texto. Y lo fundamental del segundo es que, bueno, aparece algo de la repetición, según Freud, ligada justamente a este más allá, a esto que queda por fuera del principio del placer, por fuera de... Recuerden que Freud dice, básicamente define el principio del placer como la capacidad, digamos, del aparato psíquico de poder bajar la tensión al mínimo posible, o sea, mantener una homeostasis. Bueno, Freud dice, no, hay algo que se escapa a ese campo homeostático, y ahí es donde la repetición adquiere esta importancia con la ética, ¿no? Porque eso que se escapa, justamente no estaría al lado, podríamos decir, de la felicidad, o de cierta felicidad. Bueno, esos son los puntos más importantes. No sé si quedó claro más o menos, quedaron más o menos estructurados, ¿sí? Bueno, por último, últimas 2 cosas, quería mostrarles algunos de los textos que usé para armar la clase. Bueno, los 2 textos fundamentales, los 2 principios del funcionamiento mental y más allá del principio del placer. Después, este libro de Oscar Mazzotta, que es Introducción a la lectura de Jacques Lacan, que tiene adentro un breve texto que se llama, creo que es una conferencia, o no me acuerdo si es una conferencia, un texto, que es Leer a Freud. Leer a Freud, que me parece que también un poco el curso, uno de los objetivos del curso es reponer esto, ¿no? Que es leer a Freud. Mazzotta decía que Freud era lo reprimido. Ese es un texto. Después de este seminario de Miller, que se llama El síntoma, el fantasma y el retorno, que tiene un capítulo sobre la ética del psicoanálisis, que está muy bueno. El modelo pulsional para pensar, ¿no? Este pasaje, no este pasaje, sino este periodo de 1910 a 1920, que son estos 10 años que hay entre los 2 textos, donde se da la famosa guerra entre Jung y Freud. Bueno, este texto me parece que es fundamental. Lo que dice un poco Mazzotta ahí es que lo que hablábamos recién. Jung no incorpora los 3 pilares que Freud decía que había que incorporar para poder ser analista. Jung se corre de eso y propone un monismo, se corre, digamos, del dualismo funcional de Freud, ¿no? Freud, pulsión de muerte, pulsión de vida. Para Jung no existía tal cosa, sino que había un monismo en relación a eso. Hay 2 libritos de Colette Soler que se llaman Finales de Análisis y El fin y las finalidades del análisis, que hablan también sobre la ética, pero en relación justamente al fin del análisis, a la última parte del análisis, podríamos decir. Y este libro de Juan Riesgo, que se llama Una lectura de más allá del principio del placer, que está buenísimo, se lo super recomiendo. Y cerramos con el último, que ya lo nombré, pero es la enseñanza crítica de Jacques Lacan, que es el librito del CAP, y que lo voy a usar para abrir esta última parte
que decía recién, que me parece lo más importante, que es la parte de la conversación, y que no uso la palabra conversación inocentemente, sino que para salir un poco de esa idea de que ustedes preguntan porque no saben y nosotros que estaríamos acá, digamos, respondemos porque tenemos algún saber, sino que justamente me parece que la palabra conversación es lo más apropiado. En este libro, donde están reunidos todas las ponencias de los compañeros, la última parte del libro se llama Programa de Estudios del Curso Anual de Psicoanálisis y tiene desde el 2012 al 2012, ¿no? Sí. Desde el 2012, que fue el primer curso anual, hasta creo que al 2021, tiene año por año tres ítems. El primero es preguntas, que fueron las preguntas, digamos, las preguntas eje que comandaron de todo el curso. El segundo tópico es el de los textos, que fueron fundamentales en ese año. Y el tercer punto es el debate, que se arma también en relación a lo que se da en el curso. Entonces quería ir al coloquio del año 2000, si no me equivoco, 2017, que se llamó Lecturas del Super Yo, que es de donde cité a Ariadna. El texto fundamental de ese año fue La ética del psicoanálisis, justamente, y otro texto de Germán García que se llama Actualidad del trauma. Y quería proponer el debate que justamente se propone ese año como para abrir la conversación, si sirve, si no, se puede abrir con cualquier cosa. El debate tiene 3 puntos. El primero es la psicología y las ilusiones progresistas. El segundo punto es la repetición y la fijación al trauma, que casi podríamos ponerlo como de forma opuesta. Por un lado la psicología y la ilusión progresista, por el otro lado la repetición y la fijación al trauma, sería el descubrimiento del inconsciente. Y el tercer punto es el descubrimiento del goce y la demanda de felicidad. Que es, bueno, son esos 3 puntos como para abrir la conversación. Nada, se me ocurre cómo pensar, lo que les parece, o qué relación hay entre justamente, podríamos decir, más allá del principio del placer y esta demanda de felicidad con la que llega mucha gente al consultorio. Porque yo por lo menos tenía la ilusión de que cuando me recibí de empezar a atender, toda la gente que venía al consultorio iba a ser gente que le interesaba el psicoanálisis como a mí, que sabía lo que era el psicoanálisis medianamente, que tenía una idea. Bueno, después nada, me encuentro con una cosa totalmente diferente, donde en general la gente no sabe lo bien que va el psicoanálisis y de que vienen a veces explícitamente a buscar la felicidad y a que nos curemos de algunos síntomas que tienen que ser muy molestos. Entonces, bueno, la pregunta un poco es qué, esto, abrir el debate con esto, ¿no? ¿Qué proponer ahí? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué se hace con eso? Bueno, eso un poco. Podemos pasar el micrófono si me quiere decir algo. Si no, bueno, se necesita el micro para... Si alguien se le ocurrió algo, alguna duda, lo que sea, lo puede anotar y se lo dejamos acá. Muchas gracias. Voy a decir una cosita. De paso, me acerco el micrófono a quien lo quiera. Vamos a sortear 2 libros la semana que viene, dentro de 15 días. Dentro de 15 días estamos de nuevo. Va a ser la última clase, va a estar Sol Penales y vamos a sortear 2 de los libros del curso de psicoanálisis. Y bueno, y pueden dejar ahora anotados, estoy juntando los papelitos que me dieron la primera vez con las preguntas y bueno,
estar contestando en la última parte también todas las preguntas que podamos, y si nos quedan algunas afuera, probablemente después tengamos la opción de hacer algún pequeño evento digital o presencial para seguir trabajando las preguntas que van surgiendo de esta experiencia. Una exposición muy clara. Corta y clara. Muy clara. Le paso el micrófono a un día, Aprovechen para preguntar. Para estimular las preguntas, voy a tratar de hacer una especie de seguir el impulso que vos planteaste, que me pareció clarísimo. Esto que dice nuestro amigo Leandro, que tiene que ver con la crítica de la realidad, ¿no? Esta clase en particular. Pero mi pregunta es, ¿qué relación tiene este texto en ese paso? ¿Por qué es un paso hacia la práctica analítica? Bueno, por varias razones que le explicó muy bien, pero hay una que me interesa subrayar puntualmente, que es esta crítica al orden de la realidad exterior como si fuera un dato que está ahí afuera y al que nos podemos referir de manera objetiva. Y en segundo lugar, cuando él planteaba muy bien esta cuestión del más allá del principio del placer, también es una crítica al bien. También es una crítica a la idea de bien supremo, aristotélico, si queremos entrar ahí, pero una crítica a la idea de que nos orientamos hacia nuestro bien. No es cierto que nos orientamos hacia nuestro bien. Cualquier experiencia mínima de la vida nos enseña de nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, en nuestra propia vida, que muchas veces nos orientamos hacia lo peor, organizamos nuestro fracaso y nos vamos haciendo el daño que podemos, al punto que en una entrevista que circulaba una vez en un diario, Freud llega a decir que toda muerte es un suicidio, ¿no? Precisamente por esto, porque nadie se orienta hacia su propio bien, pero cree que sí. Entonces, lo interesante es esta trampa, ¿no? Creemos que hay una realidad exterior, creemos que nos orientamos hacia el bien y resulta que no. Bueno, pero ¿por qué es importante estas dos críticas? ¿Por qué son importantes? Porque, y acá voy al corazón de por qué es un paso hacia la práctica analítica, hacia la clínica psicoanalítica. Porque cambian completamente la idea que nos hacemos de lo que es el lenguaje. Si existiera ingenuamente una realidad exterior objetiva, el lenguaje solamente tendría un uso referencial. Es decir, diríamos con las palabras las cosas de la realidad. Arbitrariedad cero. ¿Cómo? Arbitrariedad cero. Arbitrariedad lingüística cero, exactamente. Se refiere a la arbitrariedad, ¿no? del signo que plantean los lingüistas. Que una palabra se dice de una manera en un idioma, en otro. Esta arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no? Cero, reducida a cero. Entonces, si el lenguaje ya no es referencial, podemos pensar una dimensión del lenguaje que es textual. Es decir, donde el lenguaje no se refiere a nada exterior a sí mismo, sino que el lenguaje habla de sí mismo. El lenguaje habla del lenguaje. El habla, ¿de qué? Del habla. Cuando Heidegger dice, el habla, no somos nosotros los que hablamos, es el habla el que habla, la que habla. ¿Pero de qué habla el habla? Del habla. Este es el lío. Y el otro punto es que cuando el habla del habla, si no nos orientamos hacia el bien, y nos orientamos hacia el mal, para decirlo rápidamente, quiere decir que con el lenguaje también se goza. Así que el lenguaje no es solamente una operación de sentido, sino que es una operación de goce. Al punto que Jacques Lacan llega a decir lenguaje aparato de goce. Lacan trabaja la cuestión del goce-sentido, del goce-sentido, del sentido y el goce. Entonces, para resumir,
¿Cuál es el paso? El paso hacia la práctica es que estas dos críticas que ubicamos en esta escena, crítica a la realidad objetiva, a la realidad material, ¿no? como lo único que existe, y la crítica hacia el bien, nos permiten cambiar radicalmente la concepción del lenguaje y por lo tanto nos permite modificar el tratamiento que le damos a ese lenguaje. Porque si el discurso analizante es nuestro métier, es nuestro objetivo, nuestro objeto de trabajo, con lo que trabajamos, así que tenemos un objeto bastante poco objeto, porque el discurso no tiene mucho de un objeto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a interrogarlo en dirección a sí mismo. Una palabra va a ser interrogada en el orden textual, no la vamos a tomar como algo del orden de la referencia a la realidad, que si pasó esto, que si pasó aquello, que si verdaderamente ocurrió tal cosa o no ocurrió tal otra, que si fue para tal lado o fue para tal otro, etcétera, 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 esta cosa más policial, más periodística. Y vamos a poder leer el goce que está en juego cuando alguien habla. ¿Por qué alguien dice una cosa y no dice otra? Es decir, que ya se termina la idea de que hay un habla sin goce. Entonces, alguien que viene y dice, está horrible el día hoy, puede venir alguien y decir, qué lindo que está el día hoy. Y que diga eso tiene una dimensión articulada al goce, que nosotros tenemos que estar advertidos. Si nadie habla por hablar, ¿no? El lenguaje tiene una función, esa función no es ajena a la satisfacción y al sufrimiento. Bien, esa sencillez, ¿no? Pero ese cambio en la perspectiva del lenguaje modifica absolutamente nuestro posicionamiento en la operación analítica. Digo, lo citaba muy bien Leandro, los analizantes vienen, no son analizantes todavía, las personas vienen con sus prejuicios, con sus ideas que se hacen respecto, y Lacan señala muy bien, lo primero que tenemos que desbaratar son las ideas que se hacen de lo que van a hacer en esa experiencia. Porque si se hace la idea de que, no, porque la gente le dice, lo que cuesta, por ejemplo, es no, pero esto es un análisis, no es una terapia. Bueno, es lo mismo. Si para vos es lo mismo, no pasa nada, pero terapia es una cosa y análisis es otra. La terapia cura algo y el análisis analiza, descompone partes, son cosas distintas. Y si empezamos cediendo la palabra, terminamos cediendo las cosas. Bueno, eso. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, gracias por todos por estar acá. Compartir esto de nuevo, está bueno que cada 15 días sentirse que uno está con los del palo, ¿no? A mí me han gustado siempre las ventanas clínicas. Y para retomar un par de cuestiones que mencionaste vos, Leandro, sobre esto de uno se recibe y supone que la gente sabe que es psicoanálisis, sabe cuál es el método, sabe que es la asociación libre, sabe que va a trabajar con lo que dice, no con lo que piensa, etc. Todo lo que hablamos justamente nosotros. Quiero traer dos pequeñas cosas, una que me pasó a mí como analizante y otra que me pasó como psicólogo, no diría como analista porque no fue el caso aún, pero no sé, esto de ubicándolo. Primero, como analizante, cuando yo empecé análisis, estaba cursando Clínica 2, estaba con cuestiones que se habían dado ahí, y yo estaba con esta idea de que al análisis se iba a sufrir, a padecer, en el sentido de para curarme tengo que poder hablar de lo que pasa y de lo que sufro, ¿no? Entonces, en principio, después de las entrevistas preliminares y una cantidad de cuestiones, que hubo un poco más de eso, hubo un lapsus, hubo una pregunta a la cual yo iba, y curiosamente, simplemente un comentario gracioso, ¿no? Una vez que pasé a diván, y una vez que empecé a ir y empezó esto de la conclusión de la competición, me di cuenta que lo último que iba a hacer era ir a sufrir, era más bien esquivar el sufrimiento.
O sea, uno va y habla pedo, uno va y habla de cualquier cosa menos de lo que realmente lo implica, ¿no? Como si va a ser cosa por el costado. Pero bueno, yo entiendo que yo como organizante era uno de los pocos que, como estamos en el palo, pensamos de esa manera o lo vemos desde un cierto nivel metapsicológico, y entonces bueno, hacemos toda una autocrítica de eso y junto a eso mi propia neurosis, pero bueno, entonces yo iba tal vez algo que pensaba que iba a hacer y después se desarmaba y terminaba listeando como un campeón. Bueno, pero bueno, la otra cuestión sobre esto mismo, ¿no? Es lo que me pasó el otro día atendiendo a alguien que tiene que ver con esto de desarmar la operación de la cura y de la terapia, ¿no? Esto de vamos a curarnos y vamos a esto. Y yo me encuentro con que estoy ya cayendo en ciertos clichés propios, que no tienen, no sé si están mal, pero me lo cuestiono, que aparecen ciertas palabras que repito con distintos pacientes, ¿no? De la muy poca gente que he atendido hace 2 meses, que he arrancado. Y una es esto del alivio, en contraposición a la cura, a la solución de un problema como una solución definitiva, y otra es esto de desarmar, ¿no? El, digamos, desarme. Alguien viene con una cuestión y ese desarmar el asunto implica, digamos, poner en juego un cuestionamiento que no necesariamente va a llegar ni de inmediato ni tal vez a la larga a una cura, es decir, a una solución definitiva, ¿no? Es decir, trabajar esta cuestión de lo insoportable y una transición a lo soportable. Y esto que también, digamos, ha dicho Ángel de la política de la elucidación, ¿no? Entonces, digamos, desarmar apunta a aclarar, a elucidar y a tener otro punto de vista, otra perspectiva. También. Pero bueno, junto con eso, y esto ya con esto corto, se suma a eso también la cuestión de un poco la lucha o la discusión, si se quiere, que tenemos con otras nosografías ajenas a la nuestra, como la psiquiátrica. Venía una persona que había ido al psiquiatra y que lo había diagnosticado con una depresión psicótica, ¿no? Esas palabras. Y también hay que desarmar eso. No por estar en contra de ese discurso, sino por decirle a esta persona, bueno, para vos, ¿qué es depresión y qué es psicótica? ¿No? Sacarlo de la realidad objetiva que puede tratar de traer a alguien de afuera de un discurso que no es analítico. Sí, no sé muy bien, no tengo algo para responderte, pero sí a mí me interesa eso que decís vos, que es un poco lo que estaba tratando de decir antes, esto es un obstáculo lo que vos decís. Me parece que los obstáculos están buenos, porque yo no tengo una respuesta a eso, pero me parece que es un obstáculo que aparece, por lo menos yo estoy empezando también en la práctica analítica. Y es un obstáculo que yo no sabía que estaba, que lo sé ahora, o que aparece ahora porque empecé a laburar. Pero sí, nada, a mí, digamos, no tengo una respuesta. Es algo que aparece muy frecuente. ¿Qué hacer con esa demanda de felicidad? ¿Qué hacer con la gente que viene y se autodiagnostica continuamente? O que viene ya con un diagnóstico de que sí, el psiquiatra me dijo que tengo no sé qué, pero la gente es esto. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se hace? Bueno, yo no sé, me parece que es escuchar y también lo que me pasa a mí, no sé si es tan importante, pero a veces digo, che, pero le tengo que decir que, no sé, que esto no es una terapia, por ejemplo, que esto es análisis. Bueno, no sé, yo hay veces que lo digo, a veces que no, tampoco sé muy bien desde dónde fundamentar cuándo sí lo digo y cuándo no. Pero sí me parece como un lindo campo de batalla, un lindo campo de batalla, digamos, la posición analista de uno con las palabras que vienen de los pacientes. Que aparte, esto también me parece que son palabras que es la cultura la que viene también, ¿no? Es el habla popular, el habla de la gente, digamos, trabajamos con eso. No es que trabajamos, por eso yo tenía la ilusión de que sí, iba a recibir, iba a llegar toda gente que sabía que era el psicoanálisis, bueno, en la gran mayoría no. Así que sí, me parece, por lo menos ubicar este problema es como ya empezar a desandarlo un poco, que es eso, que nos la tenemos que ver con el habla popular, el habla de la gente que está afuera, y los discursos que circulan, que están circulando continuamente, el discurso de la psiquiatría, la medicina, que nos van ganando como 7-0. Y bueno, no sé, es una batalla, me
parece ahí para dar, no sé. Es un lindo problema, una linda guerra. No sé. Ánimo de invitarlos a preguntar, a intervenir. Me interesa esto que dijo Leandro, lo que traía compañero también, porque subrayaba Leandro la palabra conversación, versar con. Por eso me parece que no es tan importante lo que uno tiene que decir o no decir, sino saber que estamos conversando. A lo mejor no decís nada respecto a esa cuestión de terapia de análisis, pero en un momento eso empieza a ser importante y no se lo decís en ese momento. Estás versando con otro, produciendo versos con otro. Y una cosa que sí quiero subrayar también, en la línea de lo que usted conversaba justamente, es que cuando uno empieza en la lógica de la práctica analítica, está muy preocupado por su yo. ¿Cuál es su problema? Y dentro de su preocupación por su propio yo, está muy preocupado por qué tiene que hacer, porque quiere hacer las cosas bien y tiene miedo de hacerlas mal. Entonces está muy ocupado y preocupado en qué hago con esto, ¿no? Y es difícil conmover eso, pero me parece que ayuda mucho a entender que uno puede desplazar el eje respecto de del quehacer del analista, de lo que un analista debería hacer como modelo ideal, a qué es lo que hace el analizante con lo que está diciendo. ¿Qué hace el analizante con lo que dice? Esto es muy aliviador. Yo lo veo mucho en los análisis de control con la gente que empieza. Cuando hace este desplazamiento de qué tengo que hacer, qué tengo que decir, investir linealmente el quehacer del decir analizante. O sea, ¿qué está haciendo el analizante cuando dice mi padre era una mala persona? Porque mi padre me decía tal cosa, supónganse. Esto lo conversaba mucho con Juan Rigo en los tiempos en que me analizaba con él, cuando trajo ese libro, ese precioso, ese libro de Juan que trajo Leandro, altísimamente recomendable, lo podemos volver a marcar. Una lectura de más allá del principio del placer, Juan Rigo. Bien. Este librito, no se ve ahí. Y siempre conversábamos sobre estos problemas de la práctica en el análisis, que parecía, porque yo iba a veces a supervisar, o porque parecían. Y siempre coincidíamos en esto. El analizante dice que el padre le decía, porque el padre no está ahí. El padre no habla, porque no está ahí. El que habla es el que va. El que va con su ilusión realista. No, a mí me dijo tal cosa. Pero para que alguien te diga algo, vos lo tenés que escuchar. Como la conversación justamente no es unidireccional, sino que es dialéctica. Incluso hasta querés decir una dialéctica trunca, ¿no? Porque nunca llegás a una síntesis de nada. Entonces es importante ubicar eso, ese desplazamiento. ¿Qué es lo que hace el analizante con lo que dice? ¿Qué hace alguien cuando dice mi padre era malo porque me decía tal cosa? ¿Qué está haciendo? Primero se está ubicando como hijo, ¿no? Después se está ubicando como un hijo que está produciendo un reproche, la demanda. Se está haciendo cosas. Entonces, eso que el otro hace con lo que dice, eso es lo que nos interesa. Después vemos qué hago yo con eso. Pero en principio, hacerle lugar a lo que está haciendo con lo que está diciendo. Esto es clave. Porque cambia totalmente la experiencia, ¿no? Es otra experiencia. Sí.
Yo tengo una complicación, varias, porque empecé hace muy poquito y mi idea era no trabajar con niños, me llegaron 4, lo cual se complejiza porque, bueno, primero la no formación de cómo empezar, y tengo una, no sé si analizante no es, pero una nena de 8 años que llora y no dice nada. Va a la escuela, llora, va al club, llora, no se puede separar de su mamá. Estoy trabajando con los padres, con la abuela, pero solo dice que tiene miedo que no que no la vayan a buscar. Entonces llega al colegio, escándalo, media hora, altera toda la dinámica familiar. Bueno, y no hay mucho por escuchar, más que llorar. ¿Qué hacemos ahí, no? Claro, ¿de qué me disfrazo? No, yo no sé. Lo que quiero decir es un poco broma, digo, vos decís que llegan, que vos no querés trabajar, pero que llegan. Bueno, habrás dicho que Claro, sí. no, porque en realidad, claro, empecé en unos consultorios y, bueno, nada, soy la psicóloga de ese espacio y, bueno, sacan turnos, yo los afiliados y, bueno, y todos niños. Muy importante. Y con problemáticas interesantes, importantes. Un pasaje al acto donde no hay registro materno. La primera que me tocó, anorexia, yo dije, bueno, chao, dejo el título. Claro, un montón. Bueno, y siento que por ahí, nada, tengo recursos para... Pero, a ver, Estoy supervisando los para casos. empezar, se dice, o sea, vos decís que no dice. Sí, no, lógicamente. No, pero viste las palabras. Claro. Ahí. Pero es lo único que dice ya hace 3 semanas. Claro. No, Nada más, digamos, que se puede publicar. nada Va más. y llora. Llora. Hoy fui a hablar con las maestras Leer el y chat. lo mismo también. Lo único que dice, tengo miedo que no me vengan a buscar. Entonces, bueno, estoy trabajando hasta con la abuela. Sí, y dice el llanto, la mentira de Claro, y llora pero con ataque que... Me estoy volviendo mucho, lo estoy volviendo loco al... O sea, tampoco la pregunta no quiero, llevar el caso a algo autorreferencial, tipo supervisión, pero a ver, No, yo lo por estoy supuesto. supervisando, pero digo esto no sabe qué hacer, yo me pasa caliente. Ese ejercicio para plantear justamente, de ninguna manera estamos en una escena de supervisión, para nada, al contrario. Claro. Estamos abriendo una conversación sobre la práctica analítica más allá de los ideales del saber. Claro. Eso es lo que yo quiero que logremos. Pero Y lo estamos porque, logrando, sí. asociando lo que estabas diciendo, esta demanda permanente con estos discursos que bueno, que están en la sociedad, y entonces la madre, bueno, tiene un trastorno de ansiedad, entonces yo voy a tratar, voy a hablar con el pediatra, porque a lo mejor le puede dar una medicación para calmarla. No. Y a lo mejor es parte de su crecimiento subjetivo y bueno, le está costando hacer cortes y bueno, y ella piensa en un trauma si la abusaron o no. Bueno. Sí, la mamá para callar, o sea, Claro. para terminar callando lo único que ella puede decir y que puede expresar. Claro, ayer logré que la madre se angustie y que pida un turno, porque, bueno, pero no sé si como un logro o no sé qué es lo que pasó. Está bien, pero siempre es mejor que un niño se encuentre con un profesional que no sabe bien qué está pasando que con un que sabe demasiado. Así que Claro. está bueno no saber bien cómo viene la mano muchas veces, ¿no? Porque los que saben mucho a veces operan en direcciones que parecen muy sólidas, pero... No la quiero rotular, no la quiero patologizar, no quiero pasar por... Está bien, pero lo que me gustaría que nos entendamos es en esto, para empezar. Cada problema concreto, preciso que ustedes encuentran en la práctica, responde a un problema que se conoce. No hay ningún problema que ustedes encuentren en la práctica que esté fuera
del saber acumulado del psicoanálisis, de las experiencias acumuladas del psicoanálisis y de los otros analistas que estuvieron antes. Es decir, no hay nada que a ustedes les pase que no esté de alguna manera referido al saber antecedente. Entonces es muy importante que ustedes puedan poner en palabras esa dificultad para conectarlo con ese saber antecedente. Por ejemplo, el saber antecedente me refiero con los problemas del psicoanálisis. Hay un problema que Freud lo señala muy bien, que es la selección de los pacientes. Y esto es un tema largo además, porque no es cuestión de, bueno, yo entiendo lo que yo quiero, no, bueno, yo me hice una idea de no atender niños, uno se puede preguntar, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Lo que sea, bueno, es un punto para trabajar. No, ¿por qué niños no? Bueno, no me interesan los niños, pero tengo niños para atender, bueno, ahí tenés una encrucijada. No, y ahora me está encantando. ¿Cómo? Ahora me está gustando. Ahora, en realidad ¿viste? estoy trabajando más con los padres que con los chicos. Son las sorpresas de la práctica. Son las sorpresas de la práctica, pero ahí lo que tenés es justamente esta cuestión de la selección de pacientes. Es un problema a estudiar. Claro. ¿Cómo selecciona a los pacientes uno? ¿Qué paciente toma? Porque a veces piensan que uno que no, que otro que sí, bueno. Y una vez que los tomó, ¿cómo avanza sobre eso? ¿Qué bibliografía? Hay bibliografía sobre niños, sobre infancia, que son excelentes. Leyendo, viendo videos. Hay que buscar, claro, perfecto. Pero el otro punto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la cuestión del lenguaje. Alguien que llora no necesariamente le está diciendo nada. Porque el lenguaje o el decir no es la verbalización. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. A la cuestión que como que el habla es la verbalización. No. Por ejemplo, lo visual en el análisis tiene mucha importancia. Es una carrera hablando de lo visual, sí. Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, de un analizante que tiene muchos problemas para la vida social, para tomar decisiones, y está siempre vestida de gris. Y su discurso es color gris, si querés. Y su sufrimiento es gris. Y de pronto un día se me viene con una madre, se me viene con un colorcito de un color muy vivo, con unas perlitas, todo muy fino, muy delicado, muy atractivo, muy llamativo el pullover, ¿no? Y yo se lo señalo, en el contexto de lo que ella está diciendo. Ella no habló del pullover. Porque a veces decimos, no, lo tiene que verbalizar. Si el centro no lo verbaliza, entonces es una discusión también, seguramente, porque el analista que eso es una barbaridad, o no puedes hacer referencia a una cosa. Pero el pullover habla, porque el pullover está dentro del sistema simbólico. Uno se pone un pullover en la selva, se lo pone en la catedral de la lengua, ¿no? Entonces, por señalar, bueno, y ese pullover dice algo, ¿no? Sí, porque este pullover salta. Sí, este pullover yo lo tenía guardado, pero siempre pensaba que me quedaba mal y ahora. Bueno, es una referencia. Por eso digo, llora no quiere decir que no diga nada. El llanto puede ser, o sea, ahí vos te autoimponés como una cosa de que tiene que decir algo, es que hable, que deje de llorar y hable. Y a lo mejor el llanto es un ese uno. Una compulsión a la repetición puede ser el llanto. No sabe exactamente, puede ser perfectamente una compulsión, pero no sabemos qué es. Pero para vos, que estás en posición del deseo de la analista que querés traer, para vos estás medio chiflada si te querés hacer análisis. Y yo también y todos los que estamos acá. Porque para nosotros todo habla. Nosotros somos gente que está... Chapita, como dijo paciente a mí, Chapita, claro, somos gente como Roland Barthes en el Imperio de los Signos, o lo que hace Roland Barthes con mitología. Todo le dice Barthes, veo pasar un auto y me doy cuenta que tiene la misma estructura que las catedrales góticas. Además lo está diciendo un montón cuando dice que no la vengan a buscar, un desamparo tremendo. El miedo que no la vengan a buscar, claro, pero y ahí tenés uno, está diciendo algo también, exacto. Pero el miedo que no la vengan a buscar, me interesaba el tema del llanto, porque el llanto ciertamente es como dice uno, ¿no? Es un interrogante, pero habla. Lo que estamos esperando es un S2 que produzca un efecto de
significación. Pero que un analista esté esperando un significante subíndice 2 para que haya un efecto de significación, es ya un trabajo del analista. Ya es el deseo del analista operando. Vos estás esperando. No esperando, estás aguardando, diría acá. No espero, aguardo. Aguardando, ya va a venir. A lo mejor no viene de boca de la niña, viene de boca de la madre. Yo a esta hija no la esperaba. Vino, pero yo no la esperaba. No sé yo. Por eso Lacan sería el análisis es una paranoia dirigida. Entonces quiero decir, la acción analítica no es solamente alguien que verbaliza y un analista que interpreta, sino que es la experiencia de la lengua con toda su locura. Con esa temporalidad tan extraña, que es una temporalidad retroactiva, donde nosotros somos... Porque el único que soporta el sinsentido, por ejemplo, de un llanto que no sabemos por qué es el analista. Pero nosotros tenemos problema con el sinsentido. Ahí hay algo del cuerpo, le suelta sus lágrimas y a lo mejor llora con vos y si no está bueno no puede llorar o no sabés cómo funciona. Hay que ver cómo funciona ese llanto, ¿no? Como dice la compañera. Abrir una dimensión de preguntas y de qué está diciendo, el desamparo, interrogar. Vos querés saber, es un deseo de saber, no hay neutralidad en ese sentido, ¿no? Sí. Lo que está difícil, como fuera, es la demanda de la madre que quiere ya. Es más, lo equipara, lo homologa a una dolencia física. Bueno, algo físico, yo le doy algo para tomar y ya está. ¿Y las docentes? Porque también es una demanda fuerte la que siempre imponen. ¿Cómo las docentes? Sí, siempre tienen una No, demanda fuerte. la verdad es que re bien las docentes, recontra bien ubicadas y lo ubicaban a la madre como... Ella esperaba un varón, en realidad la ecografía, hasta los 6 meses era un varón y a los 6 meses le dijeron que era una nena. Buscaba otra cosa la madre, por él. Sí, no sé. No quiero hacer interpretación salvaje, pero... Son dos obsesiones también. No la buscaba a ella, digamos, ¿no? Seguramente, creo que pasa por ahí. No, pero está bien, pero además la intervención sobre esa es otra cosa también que es importante sobre y con esto me detengo, pero digo, cuando vamos trabajando, ya el lenguaje no es referencial, no nos orientamos a hacer nuestro propio bien, podemos leer el goce ahí. También el lenguaje es una experiencia, en cierto modo, en un aspecto social. ¿Cuántas veces para seducir a uno hacemos un rodeo por otro para seducir a un tercero? Y vos hablás con alguien y ese alguien con el que vos hablás hace que después termines hablando con un tercero. Entonces vos a veces intervenís sobre la madre y tiene consecuencias sobre la niña, o intervenís sobre el padre y tiene consecuencias sobre la madre. Así que esto era lo que nos enseñaban los estructuralistas, que no hay esencia. No es que vos, psicoanálisis, por eso a veces hacemos el chiste de que el análisis habría que cobrar mucho más caro porque cada uno que se analiza está interviniendo sobre todo la persona con las que interacciona, digamos. Así como que hay un trabajo de... Claro, ¿cuántos amigos tiene usted? 6, bueno, me cobran por 6. ¿Cierto? No, bueno, esas puntuaciones, claramente sin ningún afán de supervisión de nada, ni mucho menos eso, a que abrir esas escenas, pero siempre conviene esto que dice Lacan. Lo primero que tenemos que hacer es, y esto dura toda la vida, no es una cosa que empiezan por ahí, cuando no empiezan, ese tiempo del comienzo, el inicio, se sufre más, pero después por el tiempo sigue igual, y es la suma de prejuicios del analista. Siempre tenemos que estar atentos a la suma de prejuicios del analista. El analista cree que esto es así, que esto es asá, porque es como decía Leandro, es decir, vamos perdiendo porque el lenguaje siempre estuvo antes. Y el habla popular no es una esencia tampoco, es un sedimento de discursos científicos, mitológicos, psicológicos, pseudocientíficos. Es una suerte de capas. Era Freud, Freud sabe leer las capas del lenguaje. Y obviamente que el sujeto que habla no habla de una esencia, habla de esas identificaciones, de esas palabras que trae, que viene de otro, no lo inventó él. Nosotros alojamos eso.
sé cómo señala muy bien, vos estás alojando la cultura, no estás alojando un individuo. Estás alojando las consecuencias circulares de la cultura, del malestar de la cultura, pero es una experiencia bastante rara. Quería compartir Sí, claro. algo que me recordaba esta conversación respecto del llanto. Un coloquio de Marisa Álvarez, acá, que se llama Silencio y Super Yo. Y justamente ahí, bueno, ella puede dar más cuenta que yo, pero justamente habla de aquellos pacientes que se presentan, bueno, sin hablar o sin verbalizar, pero lo que tienen es ese silencio, ¿no? Para comunicar. Y recuerdo que ahí ella destaca dos características del deseo del analista, que es uno, la paciencia, y lo otro, la confianza de que algo ahí hay, ¿no? En ese silencio. Puntualmente en ese coloquio lo articula al super yo. No digo que sea este el caso, no tengo idea, pero me parecía una referencia que estaba buena compartir. Es breve y bueno, doblemente bueno. Eso está en YouTube. Está en YouTube, ¿El sí. título es? Silencio y Super Yo, Marisa Álvarez. Gracias. Nos estamos por convertir en calabaza, porque se nos termina el registro. Podemos seguir un ratito más, pero si alguien tiene una intervención, una pregunta, es el momento de hacerla. No, cuento escénico. Puede ser así, sin micrófono, dale. No. ¿Rita? ¿Quieres decir algo? No, iba a decir lo mismo, pero si hay alguna pregunta más, si no... Una pregunta. Cuando dice moneda neurótica, ¿es por de la realidad psíquica, es por el valor? Llamando moneda. Sí, me parece que, por lo que dice Freud, es con lo único que contamos. En ese No, sentido. por el término, nunca lo había... Bueno. Moneda. No, sí, claro. Es porque sí, lo único que tenemos para elaborar, digamos, las palabras y la realidad psíquica, digamos, de cada paciente. Sí, me parece que va por ahí, lo dice por eso, sí. En Freud va a estar siempre la metáfora económica. Sí. Comercio sexual. Sí. What the fuck. El sueño capitalista y El capital, exactamente. El capitalista, ¿no? Que invierte, que pone. Bueno, acá me puedo trabajar en el seminario 20 la noción de usufructo, ¿no? Que es el uso, pero el uso que se disfruta. No es solamente el uso mecánico de algo, sino un uso que se goza. El usufructo. Noción que la toma del derecho. Porque en Freud, en la cuestión económica, es fundamental. En mi época hubo toda una época de una formación que estaba puesta exclusivamente en la cuestión del lenguaje, del sentido, de la instancia de la letra, etcétera, y la economía liberal freudiana, que es lo que después Lacan va a trabajar con la cifra del goce, no solamente, pero digamos, más se conoce, la economía liberal es muy importante. Y el elemento cuantitativo, dice Freud, ¿no? Esta cuestión de que la libido es finita. No tenemos una cantidad de libido, ¿no? Es finita. Si no la tenemos aquí, la tenemos allá, y si no la tenemos allá, por otro lado. Si está atrapada en el síntoma, no queda disponible para el yo. Si es autoerótica, no. Una gran pregunta del psicoanálisis es cómo salimos del narcisismo. ¿Cómo salimos del onanismo y del narcisismo? Es difícil. No es algo tan sencillo para un sujeto investir el orden del mundo, digamos, investir un objeto exterior. Bueno, en fin, una serie de cuestiones, pero me parece que está buena la pregunta para seguir esa huella de la importancia que tienen Freud las metáforas económicas, la economía liminal, ¿no?
como ese límite del lenguaje que no es el lenguaje, ¿no? Porque justamente ese objeto A, como va a decir Lacan, que es un resto que queda por decir, no termina de decirse, pero está ahí, está tensando la cuerda que afina los efectos de significación. Porque si no fuera por ese límite erótico de la lengua, tendríamos siempre pavadas. Lo único que haríamos es eso. Sin embargo, hasta cuando decimos pavada, estamos disfrutando de decir pavada. Eso es maravilloso. Cuando estamos en la televisión, hablando pavada en la televisión, diciendo, qué sé yo, que estamos hablando de la realidad misma, lo que pasó al lado. Estamos gozando del verbo. Entonces, bueno, eso es interesantísimo ese movimiento, porque le da también lo que señalaba Rana, que fue de verdad que fue puntuando todo, le da dimensión ética a la enunciación. Porque si no, la enunciación sería una cuestión de, como dirían algunos filósofos, bueno, significante que remite a otro significante, va y viene. No, pero hay algo real, algo que le encontramos un sentido real, que es al que uno intenta orientarse en el análisis, ¿no? Una vez se arranca, si querés, pasar un camino por los sentidos imaginarios, las teorías que se hace de por qué, el sufrimiento y todo, el otro malo que termina mal, porque el otro, ¿no? Lo pasa por la máquina de la palabra y empieza como a poder subjetivar ese otro malo, ese mal, ya no es una persona que está afuera, sino es cierto estilo con el cual vivo yo, el lazo con la lengua, con el otro, y finalmente nos orientamos hacia el sentido real de ese mal. ¿Cuál es mi beneficio primario, mi beneficio secundario? ¿En qué ese mal no llega a ser un bien en el cual me sostengo y si me lo sacan, me desarmo? Este movimiento de una vez se arranca por un uso imaginario del lenguaje, una subjetivación simbólica, hasta que toca un real, que quiere decir que la cantidad se confronta con lo incurable, con lo irremediable. Y ve cómo usa eso, cada uno cómo usa su incurable. Así que no llegamos a ninguna maravilla, ¿no? Bueno, eso es una maravilla, es una maravilla lacaniana. Como toda maravilla lacaniana, no es un espectáculo maravilloso, sino que es un real vivificante. Sí. A mí me pareció interesante, Rana, ahí en ese nudo de la ética, bueno, lo que vos recién decías, me parece también en el planteo cómo lo ubicás, novedoso y que va al hueso. Sí, bueno, la idea era un poco que la propuesta de lectura era justamente que no se puede leer un texto sin el otro, los dos principios del funcionamiento mental más allá del principio del placer. Porque, bueno, por esto que decimos, ¿no? Que en el 20 Freud tiene el concepto de pulsión de muerte, la repetición, y cómo hace para leer los dos principios del funcionamiento mental sin el otro, ¿no? Cómo hacer una lectura a medias. Sí, y esa articulación con la ética me pareció que Sí. estaba buena en los textos. Sí. Muy precisa. ¿Alguna pregunta más? Si no, podemos ir cerrando. Si les parece, no sé. ¿Cerramos? ¿Nos vemos acá? Muchas gracias. Nos vemos acá.